El suelo constituye uno de los medios receptores de la contaminación más sensibles y vulnerables. Ya en la cumbre de Río, en 1992, se reconoció la importancia de la protección de los suelos y de sus usos potenciales en el contexto de un desarrollo sostenible, en particular contra la contaminación procedente de acciones o actividades de origen antrópico, es decir, que tienen que ver con el hombre. En el marco de la Unión Europea, el mandato del Parlamento Europeo a la Comisión para que desarrolle una estrategia temática para la protección del suelo, cuyos trabajos se iniciaron durante el semestre de la presidencia española en el 2002, insiste en esa misma idea, la necesidad de adoptar medidas que eviten, limiten o reduzcan el impacto sobre el suelo de las actividades humanas. La Agencia Europea del Medio Ambiente, la EMA, estimó en 1999 entre 300.000 y 1,5 millones el número de zonas o áreas contaminadas en Europa Occidental. Estas cifras, en sí mismas demostrativas de la gravedad del problema, ilustran además sobre las graves consecuencias ecológicas y jurídicas que se derivan de la inexistencia de metodologías normalizadas para la identificación y caracterización de los suelos contaminados. En efecto, la gran diferencia existente entre esas dos cifras se debe precisamente a la heterogeneidad de criterios con que en los diferentes países se definen los suelos contaminados, se cuantifican los riesgos aceptables y se adoptan los instrumentos y metodologías de caracterización. La progresiva incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de normas que vienen a cubrir estos vacíos, estableciendo criterios homogéneos, facilitará en los próximos años una mayor protección de nuestros suelos y ya supone nuevas obligaciones a tener en cuenta por un gran número de agentes responsables de los suelos y de su contaminación. A pesar de la evidente vulnerabilidad ecológica de los suelos, la legislación europea y española han carecido de instrumentos normativos para promover su protección, y hasta la promulgación en el 98 de la Ley 10/98 de 21 de abril de residuos en España, no se disponía de ninguna norma legal que permitiera proteger eficazmente los suelos contra la contaminación, y en el caso de los ya contaminados, identificarlos y caracterizarlos utilizando para ello una metodología normalizada y técnicamente rigurosa. Esto supuso una clara limitación para el desarrollo del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados, inicialmente en 1995-2005 y actualmente 2007-2015, en el que se inventariaron más de 5.000 emplazamientos como potencialmente contaminados. Con la experiencia adquirida y a la vista de la situación de este problema en otros países, no es aventurado suponer que existe en nuestro país un número mucho mayor de zonas degradadas por acción del hombre, para cuya correcta caracterización que permita elaborar el inventario de suelos contaminados se hace imprescindible de disponer de criterios normalizados de valoración de la contaminación. Además de la Ley 10/98, incluyó el mandato dirigido al Gobierno de aprobar y publicar una lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo y de establecer determinadas obligaciones para los titulares de las actividades y los propietarios de la finca en las que tenga o haya tenido lugar alguna de las actividades incluidas en dicha lista. Una de esas obligaciones es la presentación de los dichos o predichos informes preliminares de situación. En el Plan Nacional Integrado de Residuos de 2007-2015, actualmente en vigor, tenemos un índice completamente desarrollado donde se ve claramente la predisposición respecto a la inversión y dar prioridad a medidas para implantar la identificación, la evaluación y la posterior remediación o bioremediación de los suelos contaminados. En el propio Real Decreto 9/2005 dio cumplimiento a estos previstos de la Ley 10/98 de residuos. En el Real Decreto se precisa la definición de suelo contaminado y se hace referencia a la presencia de sustancias químicas de carácter peligroso y de origen humano que puedan alterar las características tanto químicas como físicas o biológicas del suelo, lo que comportaría un riesgo que ha de tener o ha de ser cuantificado para estimar el posible daño que se pueda derivar del mismo. El suelo se declarará contaminado mediante resolución expresa, si conforme al baremo de este Real Decreto, dicho riesgo se considera inaceptable para la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que tener claro la visión de las fuerzas gubernamentales. Primeramente, han establecido una vía jurídica
para recepcionar y catalogar los informes preliminares de situación. En esos informes, previo o posterior requerimiento de la autoridad laboral o medioambiental competente, se pedirá a una investigación más pormenorizada, por ejemplo, a la hora de acometer o determinar exactamente un análisis químico, físico del propio suelo para ver si los niveles genéricos de residuos se superan o no se superan en un valor a 100 veces el aceptado para considerar poder declarar un suelo como contaminado. A la par o la razón para cumplimentar el informe preliminar de situación, la propia Junta de Andalucía ha expedido unos formatos de informes donde de alguna manera instruyen en cómo cumplimentar el informe preliminar de manera objetiva por el propio propietario, sobre el cual recae la propia obligación legal. El informe preliminar de situación podrá ser cumplimentado efectivamente por el titular de la actividad o por una empresa o consultor contratado al efecto por el titular, sin que se requiera clasificación alguna para tales empresas o consultores, a priori. El formato de informe preliminar de situación desarrollado conforme a lo establecido en el Real Decreto 9/2005 es único y puede recopilar la información necesaria de actividades muy diferentes y de distinta envergadura. Por tal razón, puede haber campos de información que no apliquen en una determinada instalación y cuya cumplimentación no proceda. En estos casos, dichos campos de información se dejarán en blanco. Es altamente recomendable cumplimentar el informe vía web. La cumplimentación del mismo en soporte papel puede requerir la obtención de varias fotocopias para albergar los datos requeridos. En cualquier caso, es muy conveniente tener estas instrucciones a la vista mientras se cumplimenta el informe preliminar de situación. Bajo los datos generales, tenemos que recopilar los datos de la empresa y los datos de la propia instalación. En el caso de que el domicilio social de la empresa y de la dirección de la instalación sean diferentes, el usuario debe señalar cuál es la dirección a considerar por la Administración para cursar notificaciones, para lo cual marcará la casilla domicilio a efecto de notificación donde corresponda. Respecto a las coordenadas, se podrá complementar indistintamente las coordenadas UTM o geográficas sin que sea necesario complementar ambas. En Andalucía, las coordenadas UTM pueden referirse a dos usos diferentes. Por lo tanto, en caso de complementar las coordenadas según el sistema UTM, deberá especificarse el uso al que se refieren las coordenadas en cuestión. Respecto a este tema, tenemos en Andalucía, en la Junta de Andalucía, una aplicación que es el sistema de ortofotografía digital. En este sistema, la propia web de la Junta de Andalucía, la cual tenéis referencia y podéis linkear directamente, pone a disposición un visor en el cual podréis, previo identificación de la zona de estudio, hacer uso de la propia aplicación para determinar las coordenadas que aquí en el margen izquierdo de la pantalla podréis ver. Por ejemplo, si nos fijamos en el litoral malagueño, y empezamos con el cursor a acercar, la propia dispensión de los mapas quedarán perfectamente definidos y podéis ver cómo nos acercamos paulatinamente a la zona que versa en cuestión para hacer el informe preliminar. Recordad que en el mismo informe preliminar de situación os requieren las coordenadas exactas, ¿vale?, definiendo el uso de la instalación. Por ejemplo, si como nos movemos en el fragmento, por ejemplo, de la zona poligonal de Málaga, yéndonos a la opción de señalar, señalamos con un recuadro la zona en uso y aparece automáticamente en búsqueda por ámbito. Y aquí podéis ver una descarga de la búsqueda del ámbito que automáticamente os descargaría aplicando un sistema, un software de instalación pura, donde tendríais a disposición todos los mapas de la zona poligonal o de la zona en cuestión donde queráis hacer el estudio del informe preliminar de suelos. Respecto a la cumpliminación de los demás apartados, en la propia aplicación de la Junta de Andalucía, como anteriormente hemos dicho, en las instrucciones podréis ver cómo en el punto 1.4 se requieren los datos registrales de la finca, es decir, los datos del registro catastral,
Para la complementación de este apartado se adjunta un modelo de tabla al final del formato de informe, tabla número 1, y si no se cumplimenta el informe preliminar vía web y fuera necesario más registros de los que proporcionaran en dicha tabla, la fotocopia deberá ser repetida tantas veces como lo requiera el propio registro único. Respecto a otros datos de la instalación, hay que especificar el número de productor de residuos peligrosos, es decir, si está dado de alta como productor de residuos peligrosos, como productor pequeño, con menos de 10 toneladas por año, o como productor grande por más de 10 toneladas por año. También especificar el año de comienzo y año de finalización de la propia actividad, definiendo previamente el CENAE, el Código Nacional de Actividad Económica, que ha tenido lugar en ese mismo terreno. Las actividades deben hacer referencia al histórico, es decir, qué otras actividades han tenido lugar en la misma explotación en años anteriores. La potencia eléctrica generada en caso de que fueran sistemas de generación de corriente. La superficie ocupada por instalaciones directamente relacionadas en el proceso de producción. Es decir, distinguir lo que son áreas de administración, áreas de producción, donde ha habido calderas instaladas, procesos de refino, temas de instalación de cubetos de retención, etcétera, etcétera. La superficie total de la instalación también hay que definirla. Hay que definir el consumo aproximado del agua, lo cual se puede investigar directamente con las facturas de pago. El número de captaciones de aguas subterráneas en las instalaciones. Se indicará el número total de captaciones de aguas subterráneas, las que se tenga constancia que existan o han existido en los terrenos ocupados por la instalación, para tener a priori uso y control de las posibles filtraciones por lixiviados contaminados, el número de captaciones actualmente en uso, el porcentaje aproximado de superficie pavimentada respecto al total de la superficie de la parcela, y luego una descripción de la actividad. Para ello podemos recurrir que hay que hacer una selección detallada de la descripción de la actividad, a qué se dedica, cuál es el producto final, cuáles son las materias primas y cuáles son los residuos finales obtenidos. Los procesos desarrollados también deben ser totalmente y plenamente descritos. La descripción de las instalaciones, la red de saneamiento, las principales reformas o ampliaciones de las instalaciones, los derrames o fugas que pueden haber afectado al suelo, con histórico sobre ello. Aquí veis un ejemplo: en el año 95, un derrame supuesto de gasolina, con una superficie afectada de 25 metros cuadrados y un volumen vertido mayor de 2 metros cúbicos, etc. Esto es un ejemplo. El registro de denuncias o quejas, y adjunto también habrá que predisponer los planos de las instalaciones. Se adjuntará un plano general de las instalaciones o más de un plano si se considera conveniente, señalando las zonas principales de la instalación, zona de procesos, almacenamiento de materias primas y residuos, combustibles, etc. Y se incluirá una breve reseña del contenido del plano en la casilla, como a continuación veis en el ejemplo. Hay que también definir las materias consumidas. Aquí versa sobre todo el carácter sintético del técnico que desarrolla el informe. Hay que hacer un registro de todas las sustancias utilizadas y para ello, acto seguido, recabar todas las fichas de seguridad de las sustancias utilizadas. Para ello veis también que hay una página, la del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo, donde tiene a disposición todas las International Chemical Safety Cards, todas las fichas de seguridad de todos los productos químicos que al uso puedan ser requeridos. Las frases R y o S que aquí en este guión se utilizan, ya sabéis que han sido cambiadas por las frases H del nuevo reglamento de la Comunidad Económica Europea. Los productos intermedios o finales de carácter peligroso, todos y cada uno tienen que ser perfectamente definidos. Los residuos o subproductos generados, también cada uno de ellos tienen que quedar perfectamente definidos y cómo queda conformada su gestión por un gestor autorizado. La denominación, si se trata de un residuo peligroso, bastará aquí con una prereseña del mismo, dado que posteriormente se describirá con detalle. El código de la lista europea de residuos lo tenéis en la orden MAM 304-2002 de 8 de febrero, donde podéis ver, identifica perfectamente la codificación según el LER. Y la codificación según el 833 del 88 también queda a disposición en el propio reglamento, con las modificaciones pertinentes que han sufrido. La cantidad anual producida, la fecha de primera declaración de residuos realizada. Aquí en el punto 5 veis cómo quedan definidas las áreas productivas. En este epígrafe lo que se persigue es recopilar información sobre las características constructivas de las zonas que soportan procesos productivos en la instalación. Los procesos a los que se refiere el presente epígrafe serán los ya reseñados en el epígrafe 1.5.
Por cada uno de dichos procesos deberá cumplimentarse la información solicitada utilizando, si no se cumplimenta el informe vía web, tantas fotocopias de este epígrafe como sean necesarias. Ahora bien, es probable que 2 o más procesos se desarrollen en la misma zona o en zonas con características constructivas análogas, en cuyo caso se podrá cumplimentar la información conjuntamente para esos procesos. Las actividades históricas a lo que anteriormente referíamos, en aquellos casos en los que se conozcan las actividades históricas potencialmente contaminantes que tuvieron lugar en el suelo, se cumplimentarán hasta donde sea posible los campos de información de este epígrafe. Es decir, actualmente puede haber una nave industrial donde se almacene cartonaje reciclado, pero antiguamente pudo haber tenido lugar una explotación de nitrógeno para fertilizantes, cuya explotación se llevó a cabo en años anteriores, donde no quedaba registro inicialmente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Respecto a la información adicional, hay que delimitar informaciones como la pendiente del propio suelo, el tipo de sustrato, si hay ocasión de definirlo, la distancia media aproximada al nivel freático, la población que circunda la explotación en lugar, definiendo si es densidad alta, media o baja, quedando definido la densidad alta, instalaciones en el casco urbano de poblaciones con más de 100.000 habitantes, así como en polígonos industriales colindantes con el casco urbano. Una densidad media sería una instalación en el casco urbano de poblaciones con menos de 100.000. Una densidad baja, instalaciones en polígonos industriales no colindantes con el casco urbano, separadas más de 2 kilómetros del casco urbano. Y despoblado serían instalaciones aisladas, no forman de parte de polos o polígonos industriales, separadas 2 o más kilómetros del casco urbano más próximo. Los usos del suelo se podrán marcar varias casillas en el formato según los usos que se observen. Los usos, evidentemente, se entiende por trabajo de caracterización de suelos y aguas, la toma de muestras y análisis químico de las mismas, independientemente del alcance, número de muestras, profundidad de las mismas, analitos de dichos trabajos. No se considerarán incluidas en lo anterior las muestras de aguas de procesos o efluentes de las instalaciones de tratamiento tomadas en dichos dispositivos. Respecto al tema de almacenamientos, es importante definir qué almacenamientos se tienen en cuenta en esa actividad económica. El almacenamiento en superficie hay que definirlo perfectamente. Hay que definir la denominación de la materia, hay que definir la superficie ocupada por el almacenamiento, la altura media de almacenamiento, el volumen ocupado por el almacenamiento, el transporte al punto de aplicación, el tema de las consideraciones sobre derrames y fugas. Y el almacenamiento en depósitos en superficie, cuando la sustancia está almacenada en depósito, no en una balsa. La denominación de la materia, las consideraciones características de depósito, los permisos de industria, la capacidad total almacenada, el número de depósitos, la edad de depósito, la edad media de los depósitos de identificación y derrames. Y también hay que tener en cuenta los depósitos subterráneos. Esto es muy importante, la denominación de la materia, identificación, derrames, etcétera, etcétera. Respecto a los depósitos subterráneos hay que tener en cuenta también la correcta predisposición y la conexión galvánica para evitar la corrosión del mismo material, sea metálico o sean plásticos, para evitar fugas accidentales de cualquier producto químico almacenado en la misma situación. Como veis, el poder de alguna manera complementar el informe preliminar es un trabajo no demasiado complicado si se tiene a disposición toda la información requerida para tal fin. En información documentada os he puesto a disposición también la guía empresarial sobre suelos contaminados y la guía técnica publicada también por el propio Ministerio de Medio Ambiente que ofrece un compendio totalmente completo de lo que es la información requerida a primera instancia por un técnico a la hora de elaborar un informe. Como veréis, en la misma aplicación de la página web se os pone a disposición lo que es la guía. La guía, como veréis, ofrece un preámbulo y con una introducción donde sigue exactamente el mismo esquema del decreto 9/2005. Es decir, empieza definiendo el objeto, definiciones, informes de situación, suelos contaminados, lo que se considera suelos contaminados, la contaminación de las aguas subterráneas, el tema de los niveles genéricos de referencia, el tema de la descontaminación de suelos y la publicidad registral y el régimen sancionador en el último caso. También hace hincapié y describe todos los anexos
los 8 anexos. El anexo 1, como veis, trata sobre las actividades potencialmente contaminantes de suelo, las APCs. El alcance y contenido mínimo del informe preliminar de situación queda definido en el anexo 2. Los criterios para la consideración de un suelo como contaminado quedan en el anexo 3. Y los criterios para la identificación de suelos que requieren valoración de riesgos en el anexo 4. El listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para la protección de la salud humana en función del uso del suelo queda en el anexo 5. El listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para la protección de los ecosistemas queda en el anexo 6. Y en el anexo 7 queda el criterio para el cálculo de niveles genéricos de referencia. El octavo anexo y último hablará sobre la evaluación de riesgos ambientales. Como veis, todos y cada uno de estos puntos ofrecen para el que quiera profundizar en la materia y especializarse en el estudio de suelos contaminados unas guías muy valoradas para, en un principio, tener en cuenta cada una de estos puntos. Ya en el artículo 27 de la primera ley, las comunidades autónomas declararán y delimitarán y harán un inventario de los suelos contaminados debido a la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, evaluando los riesgos para la salud humana y el medio ambiente de acuerdo con los criterios y estándares que, en función de la naturaleza de los suelos y de los usos, se determinen por el gobierno previa consulta a las comunidades autónomas. Es curioso hacer hincapié en que se puntualiza origen humano, es decir, una contaminación de un suelo por una avalancha de una lengua de agua salada que contamina el suelo a unos niveles de potasio y sodio por la contaminación salina de una manera natural, no sería tratado de forma legal con estas consideraciones de los propios reglamentos aquí establecidos. Si os avanzáis en el documento guía, podréis llegar primeramente a lo que es la tabla de los CNAES con el anexo 1 de las actividades potencialmente contaminantes del suelo, quedando perfectamente definido, por ejemplo, la fabricación de grasas y aceites vegetales, el acabado de textiles, las artes gráficas y actividades de servicio relacionadas con las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Si la actividad no estuviera en curso en este propio listado, pero almacenara más de 50.000 litros de combustible con un consumo medio anual de mayor de 300.000, también estaría obligado a la presentación de los informes preliminares o sería considerado como una APC, una actividad potencialmente contaminante, según la declaración del propio decreto por iniciativa propia del propio desarrollo reglamentario. En el anexo 2, como veis, tenemos un ejemplo del propio contenido de los datos generales de la actividad, las materias consumidas, los productos intermedios finales, los residuos y subproductos generados, el almacenamiento de superficie en tanque y los subterráneos y las áreas productivas y las actividades históricas, con una relación de páginas web donde podéis tener a disposición unos modelos. En nuestra propia web del máster tenéis a disposición el informe preliminar de situación, el modelo que ofrece la propia Junta de Andalucía. Aquí veis cómo están predispuestos los espacios para registrar uno a uno todos los datos requeridos. Una vez cumplimentado todo el documento, quedará perfectamente registrado todos los datos necesarios para la presentación posterior del propio informe preliminar. En la propia página web de la Junta de Andalucía también tenéis una disposición y en cualquier comunidad autónoma tienen documentos análogos. Como ejemplo de suelo contaminado, y en una hipotética situación de que una empresa presentara su informe preliminar de situación y del mismo la autoridad medioambiental pidiera una valoración de la contaminación del suelo y efectivamente se comprobara perfectamente que se superan los niveles genéricos de referencia, a los cuales os vamos a llevar ahora mismo a la lista. Por ejemplo, el listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para protección de la salud humana en función del uso del suelo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, imaginaros que una explotación
en un momento dado, por un derrame de un hidrocarburo, un derivado, por ejemplo, tolueno, como aquí podéis ver, presenta una sospecha para la autoridad laboral, y esa misma sospecha va a hacer un requerimiento a la propia empresa para que presente una inspección y un análisis pormenorizado de lo que es el propio estudio. Aquí, en el caso del tolueno, vemos que viene un número de identificación, el CAS, el Chemical Abstract Standard, y ahora viene una cifra 133. La primera corresponde a las tres corresponden o son datos que dan miligramos por kilo en peso seco del propio suelo. Si una vez analizado el suelo y la empresa, el laboratorio acreditado, toma una muestra de 1 kilo del suelo, lo seca y halla la concentración de tolueno en miligramos, vemos aquí uso industrial, uso urbano y otros usos. Si fuera uso industrial y nos arroja una concentración de 90 miligramos por kilogramos de suelo, estaríamos por debajo del límite genérico de referencia, con lo cual no es preceptivo ni preocupante la situación. Pero en el caso de que se superen 100 veces esa concentración, es decir, a más de 10.000 miligramos por kilogramos, es decir, 10 gramos de tolueno por kilogramo de suelo contaminado, sería considerado como un suelo contaminado automáticamente. Esta consideración llevaría a un requerimiento por la autoridad laboral de descontaminación bajo la responsabilidad propia del dueño. La recuperación in situ de suelos contaminados por sustancias volátiles y semivolátiles, como podría ser el tolueno, mediante sistemas de ventilación, es una técnica muy utilizada, de eficacia ampliamente reconocida. Básicamente consiste en la inducción de corrientes de aire a través de la zona badosa del suelo con el fin de favorecer la volatilización de los contaminantes más ligeros y su degradación aerobia. Dichas corrientes se inducen mediante la generación de gradientes de presión entre sondeos con la ayuda de bombas de vacío. ITMIM, en colaboración con URS Dames Moore, ha puesto a punto un prototipo de unidad para ensayos piloto de ventilación de suelos contaminados por hidrocarburos ligeros, gasolinas, con el doble objetivo de facilitar la obtención de los datos requeridos para configurar adecuadamente los proyectos de descontaminación y controlar por vía remota el proceso una vez comenzadas las labores de limpieza del suelo. Para su desarrollo se ha contado con una subvención del Plan Nacional I+D del Ministerio de Medio Ambiente, preparada para trabajar de forma simultánea con 3 sondeos de extracción ampliable a 8, está montada en un contenedor para facilitar su traslado y puede ser manejada localmente o por control remoto vía telefónica. Aquí tenéis una ilustración de cómo son las 3 vías que se clavan en la tierra contaminada y se produce un sistema de succión de aire a presión, lo cual hace crear unas corrientes de ventilación aérea que favorecen la descontaminación, el arrastre del volátil y la degradación por vía aerobia del mismo producto. Aquí veis una serie de controles, unos separadores, unos controles de presión o vacuómetros y los controles de calidad, los ensayos de la concentración de oxígeno, dióxido de carbono, de metano y cualquier hidrocarburo volátil que pueda tenerse en cuenta. El equipamiento disponible se compone de un sistema de extracción, de una bomba de alto vacío de anillo líquido, un separador de fluidos, un sistema de refrigeración. Los sistemas de control son detectores de componentes orgánicos volátiles, es decir, que puedan distinguir el tolueno, o detectores LEL, que determinan el límite inferior de explosividad, los sensores de oxígeno, dióxido de carbono, metano, bomba de vacío para muestreo de gases y explosímetro. Y el sistema de operación consta de un software de control a tiempo real, un data logger con módulo expansor y un modem GSM que puede emitir los datos directamente. Las aplicaciones de toda esta instalación se lleva a los ensayos de permeabilidad, determinación de la permeabilidad frente al aire de los distintos niveles del suelo, caudales de aire que pueden extraerse de cada nivel, vacíos producidos y radios de influencia, los ensayos de extracción, determinar la cantidad de volátiles extraídos y variación de su concentración en función del caudal y del tiempo de extracción, ensayos respirométricos, la oxigenación del suelo y ritmo de la biodegradación del mismo, y los controles de descontaminación. Calcular el caudal y concentración de contaminantes de los valores extraídos en cada sondeo de ventilación, vacíos generados en el subsuelo y la tasa de biodegradación.
Todos estos fenómenos interesantísimos pueden llevarse a cabo con estos sistemas portátiles de instalación. Aquí veis una ilustración del sistema de acceso de los sondeos a la bomba de vacío. La bomba de alto caudal, cada una de estas bocas irá a una columna de perforación en el propio suelo. Aquí veis una vista general del interior de la propia unidad con el depósito de separación, el interior de la unidad de ventilación con las válvulas de apertura y cierre de sondeos y el sistema para el control de ensayos refirométricos. Aquí tenéis una ilustración del software de control de los propios separadores. Una vez llegados los bombeos de los aires de renovación del propio suelo, se separan para que la cantidad de volátiles no sean emitidos directamente a la atmósfera, creando un doble problema de contaminación atmosférica. Y aquí finalmente tenéis la estructura que antes hemos visto de los 3 columnas que se pueden extender hasta 8 para remover y bioremediar un suelo contaminado por el método de aireación. Todas estas informaciones y más complementaria podéis tenerlas a disposición en los documentos PDF y en los enlaces directamente relacionados a continuación de esta clase online. Espero que haya sido de vuestro interés y con todo el material facilitado al punto podréis profundizar infinitamente en esta materia, especializándoos, si lo veis oportuno, en la gestión y el conocimiento de la edafología y la gestión de suelos contaminados. En la propia Junta de Andalucía tenéis a disposición otra página web donde se dan mucha información documental respecto también a la temática de suelos contaminados, haciendo hincapié sobre documentos nuevos de nueva salida, jurisprudencia sobre sentencias judiciales de suelos contaminados y cómo las empresas se van viendo revocadas con la nueva entrada en vigor de la ley JICA a velar por la condición perfecta de los suelos industriales en usos para evitar exactamente, o en su caso, una vez detectado y evaluado la contaminación y declarado suelo como tal, poner a disposición los remedios para las futuras generaciones. Como dijimos anteriormente, además de la Ley 1098, incluyó el mandato dirigido al Gobierno de aprobar y publicar una lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo y de establecer determinadas obligaciones para los titulares de las actividades y los propietarios de las fincas en las que tenga o haya tenido lugar alguna de esas actividades incluidas en dicha lista. Con esto damos por finalizado este módulo práctico didáctico online y espero que haya sido de vuestro agrado. Hasta la próxima.